Hermes Proust. Hola Hermes. Hola Manu, ¿Qué tal? he venido aquí a hablar de mi libro. ¿En serio? Se llama El tercer sello, publicado por Círculo Rojo. Y entonces, pues yo creo que lo primero que debería preguntar, y lo más importante es, ¿de qué trata? Tercer sello, ¿de qué trata, no? Bueno, pues como reza el subtítulo, pues tenemos aquí una historia fantástica de la Barcelona preolímpica, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar es una historia de detectives, de policías, ambientada en un año en concreto, que es 1986, en la que hay dos policías, dos inspectores del Cuerpo Nacional de Policía, que son el inspector Aguirre y el inspector Garrido, que se van a encontrar justo aquí donde veis lo que era la antigua calavera de Colón, porque llaman la calavera de Colón, que ya no existe. Aparece un cadáver flotando, ¿no? en las aguas aquí, al lado de la carabela, y bueno, es un cadáver pues bastante, bueno, asesinado brutalmente, ¿no? Es un lunes por la mañana de la última semana de abril, ¿no? La semana de San Jordi, y estos dos inspectores de policía, tendría que ser de la policía forense, pero bueno, he puesto de homicidios porque esto es lo que más nos queda, ¿no? de las policías, de las películas. Van a tener que investigar a lo largo de una semana quién es el autor del crimen, quién está detrás y qué ocurre, ¿no? Y bueno, todo eso, pues, a medida que van investigando, pues, cada vez será más retorcido y hasta que logren averiguar quién ha sido o no. Igual no se sabe, ¿no? Tendrán que comprar el libro para leerlo. Claro. No, yo lo poco que he leído, llevo la mitad o así solamente, lo siento. Es que me he dado cuenta que los protagonistas no son los típicos detectives, no es el típico bueno que dices, ay, gracias a este tío a lo que hace voy a ser detective, porque tampoco son dos despreciables. Trigo limpio, ¿no? Son dos despreciables. Eso me refiero, que es algo que en las novelas es difícil encontrar, que el protagonista o que la persona que sería la buena no sea buena. Sí, no son protagonistas al uso de, bueno, quizá hoy en día sí que está más de moda, pero el antihéroe, pero sí no son personas que... O sea, los protagonistas no son el héroe, no es el héroe, sino son personas con sus defectos, incluso más defectos que virtudes, ¿no? En un principio, lo que va a entrar en una contradicción, porque claro, a medida que vas leyendo sobre ellos, la pareja, al menos por lo que sé de la gente que lo ha ido leyendo, les coge cierto cariño, ¿no? Pero son dos tipos realmente despreciables, ¿no? Son dos policías que vienen de la época franquista y que además, bueno, como dice la sinopsis detrás, se han adaptado de forma desigual a los nuevos tiempos, ¿no? De la democracia. Uno es como más reaccionario, ¿no? El típico de esto con Franco no pasaba, y el otro que, bueno, pues ya vota a los socialistas, ¿no? Al PSOE. Pero aún así también como personas, pues dejan mucho que desear. Pero van a ser los protagonistas, ¿no? Y son dos tipos que, bueno, pues... Es quizás esa imagen arquetípica, ¿no? Con la camisa, la corbata, el bigote, la Ray-Ban, y que, bueno, que son de la comisaría de Vía Layetana, ¿no? Que son de soltar la mano rápido, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, me acuerdo de una reunión que tuvimos con Pai, que le comentaba a Iván, que también le gusta mucho, bueno, el mío digamos que es de género negro, pero en mi caso es circunstancial, en el suyo él es más, ¿no? De género negro. Me dijo, ¿tú no has visto la película esta de La Isla Mínima? Y dije, no la he visto. Ya tenía escrito la novela, y entonces la vi, y el personaje este, que es no el joven, el mayor, sí, era casi idéntico idéntico al que yo veía, ¿no? En Aguirre y Garrido. Que Garrido, por ejemplo, yo me lo imaginaba mucho como, no sé si habéis visto Los Sin Nombre. Sí. Pues el amigo del protagonista también. Un poco el inicio de la novela. La verdad hay muchas referencias a Los Sin Nombre en esta historia. No, hasta donde he leído sí que tiene ese rollo oculto, ese que dices parece algo fácil, que es simplemente un asesinato, que ha sido muy brutal, que dices esto se suele ver mucho, un asesinato, pero que tiene un trasfondo que es cuando se te va el rollo fantástico y cuando empiezas a ver que de las cosas más normales, de las cosas que estamos acostumbrados, que tampoco es que sean normales, pero estamos acostumbrados, puede haber una cosa oculta detrás que es lo que te llama de la novela y el seguir
a ver hasta dónde llega y a ver hasta dónde se sorprende. Porque no es el típico crimen de a ver qué pasa y los investigadores, típico policía y tal, no, es que hay algo detrás que es... ¿Tú hasta dónde he llegado? Que es más oscuro, sí. Ahí estamos. Sí, en principio todo tenía que ver con... Bueno, cogía mucha referencia, ya te digo, de la adaptación cinematográfica de Los Sin Nombre, del Ramsey Campbell. Y quería hacer algo muy influenciado por esto, adaptado aquí a Barcelona, que después también, bueno, otras influencias. Pero sí, tenía que tener un toque fantástico. Bueno, al principio la idea principal iba a ser con más terror fantástico, y al final ha acabado siendo incluso más costumbrista, ¿no? En algunos momentos de cómo eran en los 80, ¿no? De, pues eso, las cabinas telefónicas que ya no existen, cómo era Barcelona de la Rambla, ¿no? Del barrio, del Raval era el barrio chino. Ah, mira, La policía iba en un tal botorizón, iban de marrón. Pues o sea, que te dejaste llevar y no te quedaste simplemente en la etiqueta de novela negra, a donde te llevó la historia, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, además es una historia que escribí muy rápido. Te salió, la vomitaste. Más o menos, sí. Empecé para... Todo esto venía de la idea de una cosa de una partida de rock que nunca llegué a escribir. Después vi una cosa en Cuarto Milenio. Ese Cuarto Milenio es una fuente de... Hay todo lo que quieras, solo con los presentadores ya. Para los imaginas que son pareja, tío. De bizarro. A partir de ahí tienes historias para aburrir. Sí, la verdad es que sí. Y entonces de ahí saqué una idea, Saqué una idea y entonces la enlacé con esta partida que nunca llegué a escribir. Y ya lo situé todo en este marco de 1986. Y eso, tenía que ser al principio pues algo más fantástico, pero después acabó siendo más terrenal. Y tenía un verano para hacerla porque la quería presentar a un concurso y llegué a tiempo para presentarlo, no para ganarlo, pero sí llegué a escribirlo ya, claro. Sí que al principio pues, hostia, ¿y ahora para dónde tiro? Entonces, tenía algunas ideas, pero a veces, bueno, tú también a veces escribes muy así, ¿no? Sí, tienes la idea inicial o cómo va a acabar, y entonces ya tiras para adelante. Yo lo que me preguntaba es por qué lo situaste en ese pasado. En ese pasado. Pues... Hay gente que escribe, yo por ejemplo siempre escribo en el presente, porque me parece más así crítico más la sociedad actual, que hay veces que coges la historia del pasado y criticas la actual incluso mejor. Pero digo, ¿por qué dijiste justo esta fecha, justo en este momento, que estaba la carabela? Iba a decir calavera, soy muy tonto para esto. La carabela, que era ese momento de la expo, ¿por qué ese momento específico ¿por qué? Tiene una razón. Y me gusta que me hagas esa pregunta. Claro, y sin planear, no estaba planeado. Pero... bebido, o sea, tampoco. No lo puedo decir, que es relevante, es importante, porque es esa fecha y porque es esa semana, es importante para la historia. Pero claro, no se puede no, si lo digo... mola. Pero es importante. Eso es mejor aún. Es importante bueno, es muy importante que sean esos días y eso. Pero una circunstancia que no se puede revelar. Mejor. Yo digo la mitad y todavía no estoy muy seguro de por qué, o sea que por esto he preguntado. Lo bueno que tenía de esa época es que era mi época, creo que también es la tuya, y por ejemplo casi todos los de PAE más o menos, es nuestra época más o menos de niñez, adolescencia, en mi caso de niñez. Tenía unos 7 años para el 86. Entonces tengo muchos recuerdos de esa Barcelona que ya, que ya no existe. O lo que quería transmitir mucho era cosas de esa Barcelona que ya no existe, ¿no? Por ejemplo, el parque de atracciones de Montjuïc, la Carabela, que yo había subido mucho de pequeño. Por eso puse la Carabela, porque era algo que yo de pequeño había ido y me gustaba mucho los barcos y poder subirme y tal. Y bueno, ya después desapareció. Por ejemplo, cuando venía, pues yo soy de Premiada, cuando vienes, pasas por Glorias, antes había ahí donde está el... ¿cómo se llama? Glorias. Es un descampado, ¿no? Antes había la fábrica de la Olivetti. Salías y veías la fábrica que ponía Olivetti, ¿no? Y eso hasta los 90 y pico y tal. Quería un poco reflejar toda esa Barcelona, que ya no existe, ¿no? Lo de los chiringuitos de la Barceloneta, toda esa Barcelona, pues que bueno, con el tema de las Olimpiadas, pues fue cambiando. Sí, también homenajear a esa Barcelona que te hizo como eres también, la gracia. Sí, esa Barcelona que por bien o por mal ya no existe. Y bueno, también es un momento, el 86,
a nivel histórico, que es importante a nivel estatal, a nivel catalán y de la ciudad, ¿no? Porque es cuando Barcelona será ciudad, bueno, la dirán, o sea, conseguirá ser ciudad He olímpica. dicho Expo antes, no sé por qué he dicho eso. No me he dado cuenta, he dicho Expo, no sé por qué. Pues sí, sí, ¿verdad? conseguirá- Entonces ya empiezan a decir, sí. hoy vamos a ser importantes, vamos a cambiar un poco la cara de la ciudad, Sí. que era sucia, y empezaron a limpiarla, sin limpiarla del todo. porque Pero sí, limpiarla por ahí encima solo. empieza, un año antes empieza el Barcelona Posadmaca, pero se relanza con las Olimpiadas. Van a cambiar, pues eso, todo de Montjuïc, cambiarán toda la zona del Pueblo Nuevo, de Barceloneta. O sea, limpiar la cara de lo que muestras en la novela, que es esa suciedad, ese Sí. posfranquismo, Ese esos barrio policías chino. sucios, esas calles sucias. El barrio chino lleno de putas y de esto, las Ramblas, bueno, pues para las Olimpiadas pues intentaron quitarlo todo. Es un poco lo que vemos también en Grupo 7. En Grupo 7 también se ve un poco la limpieza, bueno, o cogen el pretexto de la limpieza para la Expo, ¿no? Sí, que es carta blanca, pueden hacer lo que les dé la gana, en plan, puedes hacer esto, sí, hazlo porque vas a ayudar un poco. Claro, en aquel momento, claro, España, venía el franquismo en el 86, entra en la Unión Europea, bueno, Comunidad Económica Europea, en la OTAN, a pesar de que los socialistas no querían. Y entonces España quería, pues, venía, ¿no?, de 40 años de franquismo y quería ser un país occidental en esta Europa moderna, del capitalismo y tal, y adopta ese modelo. Y es en el 86 cuando ya se toma ese impulso, ¿no?, para borrar todo ese pasado, y aquí es donde empieza precisamente lo de la marca Barcelona, que va a morir de éxito, o está muriendo de éxito ahora, ¿no?, con, Sí. bueno, con el turismo masificado. Bueno, funcionó demasiado bien. No, bueno, es como Venecia, ¿no?, que mueren de éxito, ¿no? Sí, ya... Pero volviendo al libro, pues sí, vamos a tener estos dos personajes que van a estar investigando en el barrio chino, y van a estar a lo largo de una semana. Esto es que me gustaba destacar, ¿no? Los principios de la semana es como son las semanas nuestras, ¿no? El lunes, martes, miércoles, jueves, días tranquilos, llega el viernes, se acerca el fin de semana, entonces es cuando la acción, ahí hay un giro, ¿no?, en la historia, en que la historia va a cambiar el viernes, y esto va a ser ya el despiporre, ¿no? Ya llega el finde, pues el finde también en el tercer sello ya es un despiporre y cambia, quizá viene ya un poco más en la parte más fantástica, sutil. Que si a alguien que no le guste mucho el fantástico va a decir, no, esto es una idea de olla. Pero No hay tanto. cosas de fantástico que luego las lees y dices, ¡ay, qué idea de olla! Luego te pones a ver las putas noticias y te digo yo que tampoco... Mucho peor. Sé que no vas a contestar, pero me gusta preguntarte por fastidiar. ¿Por qué se llama el tercer sello? ¿Por qué se llama el tercer sello? El tercer sello, Y no lo puedes decir, ¿no? no lo puedo decir, Pero pero me hace gracia preguntarlo, digo... vale, Pero sepas. obviamente tiene mucha relación, o sea, es el kit de la cuestión, que venía mucho con eso que te he dicho del cuarto milenio, ¿no? Y en un programa y tenía vi lo de tercer sello y dije, hostia, de esta cosa que ha explicado el Fricker Jiménez, y aquí, esto es una historia brutal, o sea, se puede sacar una historia brutal, ¿no? Pero un enfoque no. Y entonces la saqué y tiene mucha relación, pues, con el kit de la cuestión. De momento lo que te puedo decir es que de todos los que la han leído, nadie lo ha averiguado. Nadie ha averiguado el tema del tercer sello, nadie lo ha averiguado. Entonces tenías la idea, lo que leíste, lo que viste en el cuarto milenio, el tercer sello, lo tenías ahí, y a partir de ahí dijiste, lo voy a poner en esta época, con estos policías, y hacer una novela negra, ¿o fue al revés? ¿O querías escribir una novela negra con este tipo de policías y viste esta idea y dijiste, hostia, la voy a meter aquí? ¿Cómo? Tenía una partida de rol pensada, perdón, Vale. tenía una partida de rol pensada. No sé por qué he pedido perdón, me he quedado pillado. Porque he eructado. Vale, yo qué sé, llevo un rato eructando también, ¿no? Tenía una partida de rol Digo, ¿qué pensada pasa? para un juego de Cool. El juego de rol de Cool estaba muy inspirado en Cliff Barker, Hellraiser, Sí, Candyman. Y que es un juego, bueno, juego de rol en plan terror contemporáneo, muy urbanita, ¿no? Como el Tren de la Carne de la Medianoche. Y nosotros cuando jugamos a rol jugamos precisamente en época preolímpica. Tenía esa historia pensada que nunca llegué a escribir. Y entonces apareció esto del cuarto milenio y coincidían también las fechas. Coincidía la fecha de lo que decía el cuarto milenio con la partida esta que nunca llegué a escribir. Y entonces ya, claro, todo me cuadraba para poder escribir una historia. Y entonces como ya no escribía partidas de rol y escribía relatos y todos mis compañeros tenían novelas y yo no, y dije, ¿a qué me pongo? Por esta idea, ¿no? Y bueno, yo en realidad
que no es la primera que empecé, ¿no? Yo estaba con una saga de fantasía, que es El Rey de la Montaña, que es la que estoy haciendo desde que empecé. Es una de estas tipo Juego de Tronos que va a ocupar toda mi vida, ¿no? Que hay más apuntes que libros, ¿no? Sí, hay más apuntes y mapas, hay el mapa que te vas haciendo, y los escudos heráldicos y toda esta mandanga. Y ahí, bueno, un día dije, "Ostras, pues retomo". Y en principio eso, pues ya te digo, tenía que ser un poco más de terror fantástico y algo de investigación, que también a mí me cuesta mucho, ¿eh? La investigación, o sea, eso de las pistas, y una pista que le lleve a otro y tal, ¿no? Yo como no las veo en la película, digo como para inventármelas, ¿sabes? Claro, es complicado y más o menos me ha quedado más o menos bien. A la gente le ha gustado, o tengo... No, lo de que no acierta en el final es bueno, ¿eh? Eso está bien. Pero las pistas están. Yo digo que las pistas están ahí, incluso hoy hemos desvelado más de una. Las pistas están para... Ni las he visto, tío, para ver. Las pistas están ahí para desvelar qué es el tercer sello y qué es, ¿no? Pero de momento nadie lo ha adivinado. O sea, han adivinado otras cosas, pero al final pero eso de esto no han conseguido adivinarlo de momento. Pero que alguien lo haga. Si no, es que lo he hecho yo mal también. Sí, no, lo has hecho bien. Joder, si no lo adivinan, la idea es esa. Ay, no sé qué preguntarte ahora. Bueno, pues ya te lo sigo yo. Ah, bueno, pues... pues no sé qué preguntarte. Maite, ¿tienes alguna pregunta tú? Voy a hacer una foto y estoy borrando fotos porque no tengo memoria. Entonces, Ah. Ahora cuando haga eso preguntaré algo. Vale, la pregunta era... No. Pues, vale. pues de momento sigo. El tercer sello, Sí, dime. hay gente que se lo ha leído, amiguetes ahí en el pueblo y tal, o en el trabajo se lo ha leído, pues ya lleva unos 3 meses, y hay algunos pues, que les ha gustado, ¿no? Y me dicen, segunda parte, las aventuras de Aguirre y Garrido, pues son dos tipos, eso que... Imaginaos como una especie de Torrente, así a nivel visual, Carballo o algo así, pero no sin humor, o sea, sin humor. No, los hijos de puta, ¿no? Que no es una caricatura, es que no. se lo creen y tienen Que sus pasan bases, ahí por ¿sabes? pasan por el... ¿Cómo se llama? ¿El Cazalla? ¿El kiosco ese? ¿El kiosco Bar La Cazalla? Me parece que sí, El barrio sí, chino. me suena Que mucho. pasan por ahí, ven un punk y ¡pah! ¡Hostia, hijo puta! Y te robo el caballo, ¿sabes? Son peña chunga, ¿eh? El Aguirre y el Garrido. Pero a la gente la dinámica parece que les ha gustado la dinámica de esta pareja, ¿no? La pareja es ¿cómo se dice? Es un combo, digamos, de que en las novelas, en las historias, funciona muy bien, ¿no? El C3PO y el R2D2, por decir algo, ¿no? Está basado además en otros, ¿no? Pero son de personajes que a la gente parece que les ha calado, a pesar de lo despreciables que son, y me piden segunda parte. Pero no va a haber segunda parte, yo no tengo una editorial que me presiona para decir, tienes que sacar la segunda parte y te daré un morteón de pasta, ¿no? La harás cuando apetezca o cuando tengas otra historia. No, yo no voy a poner segunda parte. No voy a hacer segunda parte porque no tendría sentido. Tendría sentido esa... Otra vez poner a los dos tipos que están, yo que sé, en otro barrio, en el barrio de al lado, en el barrio gótico en el chino, haciendo lo mismo, bebiendo sol y sombras. Y pegando hostias ahí al primero que pase, al final sea como repetirse, ¿no? Yo creo que las historias, por ejemplo, las series yo lo veo mucho. Que hay series que están alargadas innecesariamente. Que ya el bucle que dicen, vamos a volver aquí y vamos a volver ya. Yo esto no como no tengo la presión... Yo los protagonistas, cuando has dicho que la gente les cae bien, aunque sean despreciables, aunque sean de estos que lo ves y dices, joder, están diciendo cosas que yo no opino, pero igual hay veces que sueltas una burrada tan gorda que la gente se ríe o la gente dice, ah, tienes razón, y luego lo piensas y dices, joder, no le puedo dar la razón por el motivo por el que lo está haciendo. Entonces, yo creo que conseguir algo así está guay, que te caigan bien personajes que no son ni de lejos gente que te gustaría tener al lado en un bar, por ejemplo. Eso es complicado conseguir, ¿eh? Yo la verdad, pues gracias, pero... Porque pues eso lo conseguirías con un villano, que dices, cabrón, tal, pero si el protagonista encima dice burradas, o le pega al puntio, o seguro que se mete con las prostitutas, o con el travesti de esa época que ya supongo lo reventará, o lo que sea. Y aún haciendo esas cosas dices, ostras, mira, ¿sabes? Como jaja, y te ríes y te ríes, ¿por qué me estoy riendo de esto? O igual dice una burrada muy gorda, que está criticando algo y estás criticando a ellos, pero a lo mejor dices, tiene un poco de razón, pero bueno, puede decir que tiene, ¿sabes? Este tipo de cosas que yo creo que... Sí, porque las novelas consiguen que el lector lea esto y diga, y se empieza a replantear sus cosas, ¿sabes? Que a mí me parece muy bueno eso. Sí, porque son dos tipos que en principio son dos tipos de dos hombres, ¿no? Las policías de su tiempo, por así decirlo, son los años 80. Entonces, por ejemplo, muchas cosas que ahora vemos mal,
en los 80 pues eran aceptadas. Era lo normal. Era lo normal. Claro. Lo cual no digo que esté bien, pero era... o sea, a mí hay una cosa que no me gusta nada. Es, por ejemplo, tú lees Pérez Reverte y el Pollato. Son dos tipos que escriben más o menos novelas de la misma época histórica. Bueno, uno del 17 y otro del 18. La Capitana la Triste es un personaje que también es oscuro. Que una vez también le había pegado a una mujer, es un tipo duro y tal. En la época. En la época, claro, si lo pones en coincide esa con... época. En cambio, el Pollato intenta poner a un personaje masculino, pero con los valores de ahora. Entonces, eso es lo que yo no quiero hacer. Que no quería poner dos policías que venían de la época del franquismo con valores No. políticamente correctos del momento. Descolocaría y dirías, oye, es un adelantado a su época. Me está Claro. dando... No, Entonces en esa no- época le va a pegar al punkio, va a hacer esto, va a opinar, lo que sea. Tiene lógica que lo hagas. O sea, Eso es lo que quería un poco. O sea, yo no quiero que la gente quiera empatizar y decir, no, este tío, ay, qué guay, no, el Aguirre, el Garrido, no. Además, este tipo de cosas se nota cuando tú escribes un personaje diciendo, quiero que la gente le caiga bien, y lo haces de tal forma que dices, te va a caer bien por cojones, cuando te cae bien, pero dices, pues súper artificial, ¿sabes? ¿No? Ahí está. Te cae bien Garrido, yo lo que he leído de ellos, me caen graciosetes, pero igual que te cae gracioso este Torrente, que has dicho tú antes, Sí. que decías Torrente, y dejaba que gracia, dices, pero joder, que está diciendo negros, mira, coge una chuleta, y dices, Claro. cabrón. Pero por el contexto y por el personaje y por la situación, dices, gracias, el animal, lo que ha dicho. Claro, quieren ser, quiero que sean consecuentes un poco Es la época. en cómo sería ese tipo, ¿no? Por ejemplo, En esa época, en esa situación, Claro. policía además, en esa época que estaban, como el grupo 7 que has dicho antes, en esa época seguro que esos policías existían que hacían esto y decían, pero hazlo porque va a ir mejor, ¿sabes? Claro. Esto es ilegal, cállate y hazlo y va a ir mejor, ¿sabes? Es la época y lo que hacía, o sea, ha sido fiel a una situación y a unos personajes que aunque seguro que lo escribías y decías, qué cabrón, ¿sabes? Que, claro, que no te caían bien escribiéndolos. claro, yo intento que sean como ellos tenían que pensar. Por Claro. ejemplo, ahí sale también el tema de ETA, porque es justo cuando se monta el Comando Barcelona, en el 86 más o menos, y a lo largo de ese año y del siguiente habrán varios atentados en Barcelona, es el primer Comando Barcelona. Entonces, todo lo que son cuerpos policiales, jueces y tal, la novela hablan del comando y todo eso. Entonces ellos ponen su punto de vista que tienen sobre ETA, lo cual no significa que sea el que tenga el autor. Pero, o sea, un juez o un policía, ¿qué va a pensar sobre ETA? Lo que- Pues pensará pues, de un modo determinado, ¿no? Claro. Otro, por ejemplo, que fuera por decir algo, de Esquerra, pues tendrá otro modo de pensar, lo cual no significa que es uno de los problemas que tenemos hoy en día, que lo hemos hablado sí. muchas veces, por Ahora ejemplo, en el sí. grupo de paz, es el tema de lo políticamente correcto, ¿no? De que si tú escribes un personaje diciendo tales cosas, la gente ya en el Facebook, porque tú has escrito, Y eso tal, no no. sé qué. Hombre, no, este es Y el personaje, no tengo por qué ser yo. Eso, y lo divertido es escribir sobre cosas que no opinas o cosas que no crees tú, ¿sabes? Es que es divertidísimo, además le da mucho más valor, te trae más ganas de... Lo lees y entonces ya buscas al escritor y dices, a ver qué tal, y dices, hostia, entonces has escrito algo que ni siquiera opinas, ¿sabes? Pero es que has sacrificado el poder dar tu opinión en un libro, decir lo que de verdad tendría que estar escrito y lo que tendría que pensar el personaje. Sí, es como... Que, se ve que cuando no lo hacen es cuando se nota, que te he dicho antes, es como, "Buah, o sea, está haciendo el típico villano, el típico protagonista, me tiene que caer bien y me tiene que caer mal". Sí, es un poco esto de que la gente a veces acaba viendo que tú escribes una novela como para hacer una moral o Sí. hacer un ejemplo de algo, ¿no? O dogma, ¿no? Hmm. Estoy aquí, o sea, yo voy a escribir esta novela, ¿no? El tercer sello, y voy a hacer que los policías sean buenos porque esta es mi forma de pensar o ideal de cómo quiero que sean la policía. Y mola más cuando al final, por ejemplo, no vas con esa idea y no lo dejas tan claro, pero al final termina la novela y dices, mira, dice, ¿qué has opinado? Pues yo he sacado esto. No te lo he dejado tan claro, pero lo has pillado, ¿sabes? Lo has metido indirectamente, ¿sabes? Que eso es lo que es más complicado y lo que en realidad como escritor y como lector es más divertido. Que lo vas leyendo y dices, no me está diciendo que la pared es blanca, pero sin decírmelo, solo con la situación estoy entendiendo que la pared es blanca, ¿sabes? Y eso es lo que a mí, por lo menos en los libros y escribiendo, es lo que más me llena. Que lo lees y dices, hostia, mira el cabrón, ¿sabes? No me lo está diciendo mascao porque está respetando mi inteligencia, por así decirlo, pero me está diciendo esto de una forma que a mí me está haciendo pensar. Que a mí, por lo menos, es lo que más me gusta en los libros y en... Sí, ir viendo cada uno hacer el juicio de valor. Claro. Pero yo creo que es importante lo que tú dices y eso
que cada uno se forme su opinión. Claro. Que decir, no significa que, pues como Torrente. Torrente te puede pasar muy bien, pero eso no significa También no. de que, hostia, pues yo soy como Torrente. No es necesario. Que en un día dice, guau, leo tu libro tal Garrido, joder, me encanta que soy como él y tú. Bien, lo firma y corre, ¿sabes? Sí, Bueno, pero si son consigue algo dos así, perlas, tío. son dos perlillas. Ya, hasta dónde he llegado. Son dos perlillas. Y lo de Sol y Sombra triunfa en mi pueblo. Ahora hay gente que Sí. vuelve a tomar Sol y Sombra. Hiciste una presentación solo con sol y sombras, ¿no? Sí, la primera presentación, que fue un poco más para amiguetes, fue en un bar en Premià. Fue muy bien, por cierto. Y todo sol y sombras. Y entonces, al ser la primera, pues se puse una botella de Danís, una de veterano, Y ala. y la gente, uy, esto es Sol y Sombra, esto... Se acabaron las botellas. Está- Nadie quería beberlo, pero se acabaron. Yo no, fue la primera vez que lo probé. Estaba riquísimo ese sí. Está bueno, Y es está una bueno. castaña. Parece que tiene una fama que... De decir levanta la bola, un sol y sombra. Tiene la fama esa, pero... Claro, yo estaba pensando, claro, entre barrecha y Sol y Sombra. Pero a escribir barrecha no queda tan... No, Sol y Sombra. Sol y Sombra quedaba más... Tiene ese ya te lo gusta, sol y sombra. Sol y Sombra. Y queda eso de que bajas al bar Manolo a las 7 de la mañana y está el viejo ahí con un fares, un caliqueño y bebiéndose un Sol y Sombra, ¿no? No, el sol y sombra sin estar fumando es como que queda raro. Tiene es como, ese punto de España, cañí, ¿Es eso? cazalla. Y sobre todo, claro, los 80 tienen ese punto de... Claro, los junkies, todo lo que haga en NK allí, ¿no? Junkie, kinky, punky, ¿no? De esos bares que eran de vinilo, ¿no? De plástico rojo, ¿no? Que el Cosmos este sale, que es el que está abajo de la Rambla. Yo me acuerdo, salía ahí de G, por los bares heavy, no me acuerdo, a las 7 de la mañana, aparecer ahí y ver a Carmen de Mairena, ¿sabes? Tomarse un café. Y parece que vaya de fiesta. Incluso, aún me acuerdo, ¿no? De ir a un bar heavy, ¿no? El Tequila. Hostia, Ya no está? bar heavy. ¿No está Ya no, Tequila aún? sí está, pero no es heavy. Lo La cambió última vez que fui, es el de los cascos. el de los cascos, sí, lo La cambió. última vez que fui aún ponían vídeos de Iron Maiden y movidas. Hace poco, hace un año, sí lo reformó. bueno, hace un año que no voy. Pues yo me acuerdo de ir ahí, aún con 15 años, y ver a los marineros americanos, todos de blanco, Me perdí esa época, tío. Pero claro, ya... Eso fue muy al principio, ¿no? Después ya no aparecían, pero eso de los marineros americanos con el traje blanco de Pato Donald, se lo había llegado yo a ver ya casi al final. Hostia, y esa barcelonesa, pues no, la de caballo, o sea, la generación esa que superviviente, que a mí me gusta porque hay alguna gente de esta generación que tiene unos 50 años que lo ha leído y dice que lo describo bastante bien, o sea, que les parece que he llegado a ambientar bien la época. Claro, yo lo vi de niño, tampoco llegas a todo, ¿no? Y no la viviste, por eso. No la viví del todo tan intensamente o tan... Tengo los recuerdos de infancia. Pero eso, la gente que la ha leído, dice así, pues los 80 eran así, como tú lo dices, ¿no? Yo lo digo a la generación de los supervivientes porque muchos jefes que he tenido, o tíos o amigos, ¿no? Que tienen más o menos esa edad ahora, lo dicen, ¿no? Que se les murieron todos sus amigos, menos él, que era el único que no se picaba, ¿no? Ya, Y que, bueno, es un drama que está silenciado en parte o que queda medio olvidado, pero hay una generación eso pues justo cuando se empiezan los 90 pues murieron de sida o de sobredosis cuando hubo el boom. y fue un drama auténtico. Y lo que te iba a decir, antes que me pregunte Maite, Estoy pensando un montón de cosas y es ahora digo... que no va a haber segunda parte, pero sí, Ah, vale, era una pregunta. sí va a haber... sí está- Era una de las Yo preguntas. quiero. sí habrá o ya ha empezado, una especie como de spin-off, fanfic, no sé cómo llamarlo, que son relatos y microrelatos que van a ampliar la historia a través de diferentes personajes del relato, la Aguirre, Garrido, otros más que salen. Se va a completar la historia del tercer sello, será... O sea, un plus para leerlo. Sí, es un plus de, hostia, pues ¿qué pasa con Aguirre y Garrido? No habrá una segunda parte, pero mejor sabes lo que pasa a través de estos relatos. Que no sé si los pongo en internet, haré otro, los publicaré, aún ¿Un está... blog? ¿Tienes blog y web? Tengo pensado hacer tenía pensado hacer una página enlazada al Facebook, pero a lo mejor si me sale muy largo, no sé si publicarlo, ¿no? Hacer una... No, en plan web o en plan... Sí. Sí, no tengo muy Lo claro. pones en enlaces de descarga directa o algo así. Claro, no. Sí, algo puedes hacer. Aún Además, como tienes un nombre peculiar, te van a encontrar fácil en Facebook. Sí, o sea, eso tampoco- sí.
Va a ser Hermes Prous. No hay más. No hay más. Lo buscas en Facebook y no hay otro. Solo o sea, hay uno. Es lo que hay. No lo sé, no lo tengo claro. Pero pues lo de las pequeñas es buena idea. Está Sí, guay. me parece guay, ¿no? Que saber, hostia, pues ¿qué pasó con este después? O ¿qué estaba haciendo este? Porque que hay, por ejemplo, claro, es esta investigación. Y, por ejemplo, sale ahora que está muy de moda, la modelo también sale, ¿no? Que en los 80 también era un polvorín Se ha cerrado ahora. y la han cerrado. Pues, hay que ir a visitarle, que no se puede ir a visitar. Hacer visita guiada. Y ahí explica incluso por qué se llama modelo y todo. Y me gusta mucho poner notas a pie y explicar. Sí. ¿Por qué la carabela? Pues la carabela por Sí, esto, que no sé qué. eso mola, que hay veces que el pie de página pones un 1 y hay más que la Que página. la página. Eso es lo que está tenemos guay. los de historia. Sí, no es Que nos historia, gusta ¿no? Es lo que poner hay. notas a pie, pues aquí, no sé qué. Incluso pongo trampas, ¿eh? Sobre la historia también contaré algo, sobre ¿En serio? alguna trampa hay. Una trampa ahí, histórica. Vale. Qué cabrón. Pues lo cuento. Pero sí, Lo he hecho yo en voz baja. sí que habrá eso, un poco completar esto, ¿no? Sí, los detallitos que son los que le dan más... Completar les dan el otra tercer tercera sello. dimensión a ellos, claro. No con una segunda parte, pero sí con hostia, pues, ¿qué estaba haciendo en ese momento el Es otro? buena idea. ¿No? Y ya te digo, pues eso, sale la modelo, que ahora, pues, claro, en aquella época, pues era un polvorín, que hubo, por ejemplo, ¿cómo se dice? El motín del Vaquilla, el atraco al Banco Central, que ahora de todo se cumplen 30, 35 años y tal. Pues todo eso pues va saliendo ahí. Y ya me perdí. No, Me perdí, te iba a decir algo. has acabado hablando del vaquilla, eso está guay. El Vaquilla también. Vaquilla, crack. ¿Sabes vaquilla? No lo sale lo Vaquilla. hablan de la... No, pero sí que sale la modelo. Ah, pues sí. Ah, sí, sobre historia, ¿no? A mí Sí. me gusta mucho jugar con la historia, bueno, los relatos. Me que eres historiador, tío. Me gusta mucho hacer relatos de historia, que después ya es mejor que lo mezclo con fantasía o con cosas más de Pero ficción. que no va a ser real. Una base real. Intento también intento ponerle bastante rigor histórico, porque después cuando voy documentándome me salen nuevas ideas. ¿Sabes? Hostia, pues mira, perfecto, tal, con esto. Pero lo que hay una cosa que incluso lo hablaba en otra charla con Roberto, que es que lo que es la historia, o sea, los datos históricos, no me jodan mi relato. Es decir, si por ejemplo tengo que cambiar un hecho histórico porque lo necesito para mi historia, pues lo cambio. Claro. Hay gente que no, que es súper puritana y que no, porque claro, Sí, eso te lo iba a decir, que hay veces que si igual siendo historiador que tienes que es esa época, en ese año, pasaba esto y tal, y por cualquier cosa tienes que escribir pensando en ese hilo, como que te limitas también. sí, ahí está, que te limita. Bueno, pero como no es un libro de historia, sino que es una historia no y fantástica, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes Ahí inventarte, está. o que en realidad no hubo un atentado, hablabas de ETA y tal, pues te inventas que el atentado lo hicieron en otro sitio, bueno, estás creando otro universo, eso también Claro. está guay. Claro, o sea, por eso no me gusta decir que mis relatos son de narrativa histórica, porque No. la narrativa histórica hay como una especie como de decálogo, ¿no? De las reglas, ¿no? No, dices, Los es como personajes- el inspirado en algo real o basado, es Claro. inspirado. O sea, esto pasó así, está inspirado en esto que pasó, pero que le he dado la vuelta y he hecho lo que me da la Claro, gana. yo por ejemplo me miro, hostia, a ver, ¿quién está dando las Y noticias? además que no te pueden pillar, o te dicen, pero sabes que esto es falso. Y dices, pues claro, lo sé. Claro. No te van a Incluso a decir- veces lo pongo porque me gusta jugar, ¿no? Y entonces, aquí no lo llega a hacer, pero quería que las notas a pie no es que fueran del autor, sino que fueran notas del editor, ¿no? Pero como es Eso autoeditado... No, pero mola, si juegas pero también. así, eso lo hace también mucho el del Víctor, ¿no? El Piñol se llama, ¿no? Creo que sí. Se llama Piñol, a Sí, ver, me suena que sí. Piñol. Sí, Sánchez es Piñol, Sí, o es sí. Piñol. Me suena algo de Piñol. Pues me gusta eso, o sea, que me gusta, por ejemplo, ya te digo, el Carlos Herrera, el que presentaba las noticias el sábado al mediodía, pues lo pongo. El jueves a las 8 de la tarde estaba el tío viendo MASH, la serie MASH. Pues lo pongo, que era la serie MASH, ¿no? Claro, metes las cosas reales, igual te metes algo por medio y es como, también, ni me lo creo. Y dices, ah, pues esto no. Ahí está. Investiga, Parece búscate que la es, vida. parece que es. Pero a mí no me gusta nada eso de que los datos históricos te acaben limitando, ¿no? Si tienes que cambiarlo, y yo aquí lo he hecho, ¿eh? En el tercer sello hay cosas que las he cambiado. ¿Por qué no? Y cosas relevantes que no son... O sea, no pasan ese día. Ahora sí juegas, Ahora sí. así no estás ahí... Claro, que lo O sea, ni investiguen. lo he leído en un libro, tal, ¿sabes? Esto lo dices. Que no, Ah, que- pues eso, infórmate, ¿verdad? haberte investigado. Eso. Si la gente investiga, pues a lo mejor consigue saberlo del tercer sello. Mm. Si no, pues no. Y después también hubo una adaptación a rol.
¿Al final no la hiciste? Hice una partida de rol Ah, para claro. otro concurso, de un juego que se llama Ragnarok, que No voy a preguntar por qué se llama así, por si acaso. es Pues, es de un juego de terror Ah, vale. en el que aglutina todos los tipos de cosas de terror, ¿no? Puedes poner desde monstruos primigenios Lovecraftianos, a los clásicos monstruos de la Universal, a los cenobitas. O sea, es un juego de terror que puedes usar cualquier tipo de ambientación, o la que tú te creas, desde un fantasma a un cenobita. Y van a hacer una nueva edición y lo escribí la adaptación a la partida, al concurso, y no ganó. Pero Bueno. a los tipos les gustó mucho. Dijo que era excelente y tal, y a lo mejor lo publican en PDF. A lo mejor. Dijo que sí, pero bueno, de aquí a... Del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Sí, bueno, pero ahí está la idea. Ahí está, parece que gustó bastante. Y la dirijo ya ahí en casa. La gente que no la ha leído a veces la dirijo y se lo pasan muy bien llevando a Birri y Garrido. Mola. Imagínate, están en el bar cómodo, tomando sol y sombra y escuchando las grecas. Eso les encanta. Además le pongo la greca y salen, bueno. Ay, ¿te las pones? Sí, te Las pongo, claro. Sí, sí. Hostia. Y después el heavy. El heavy, claro, yo soy heavy, creo que para aquí hay más de uno. Sí, que el principio es una letra de Manowar. Manowar O sea, también. empieza Y con algo de no Manowar. no es baladí. No es baladí. Empieza con Manowar. Sí, o sea, lo pero, primero... pero por algo, es decir, no es baladí porque está Manowar. Ya. Es decir, no, esa cita sí está. No es porque, hostia, estaba en ese momento en YouTube escuchando Manowar. No, está por algo, la cita de Manowar. Y las otras también. Hay varias citas de varios grupos. Y no sé, porque, bueno, el metal ha sido muy importante en mi vida, igual que para casi todos los que escuchan heavy. Y me gusta un poco, no como homenaje, pero sí como cierta obligación moral en Sí, entra en algún sitio y dices, y sonaba, pongo la música que a mí me gustaría que sonase. Y un poco si todo, como suena todo lo que me ha dado gusta, el heavy a mí, un poco como que tengo también que reivindicarlo, ¿no? Claro. Y lo lees y dices, ay, ¿quiénes son Manowar? Coño, búscatelo. ¿sabes? Sí, es una forma de, no sé, para mí es como una forma de, ¿cómo se llama eso en inglés ahora? El Feedback. intercambio, otro, ¿no? Pues es un poco Retroalimentación. retroalimentación. Mola más en castellano. Retroalimentación. Mola más, hay como más vocales. Sí, sí. Retroalimentación. Más que feedback. Retroalimentación. Pues sí, lo que me ha dado el heavy también un poco, pues tener que plasmarlo en mi relato. Igual que, por ejemplo, de Premia, siempre tengo que sacar algo de Premia, pues en mi pueblo. ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Eres de premiar? No lo había notado. No lo había notado, ¿no? De Premia del Mal. Por cierto, son fiestas el miércoles, hacemos desembarco pirata. Coged vuestras pistolas de agua. ¿Perdona? No sabes. Pues No, es sí. una batalla campal todo el pueblo, ¿eh? ¿El miércoles que viene? No, este año es en jueves el desembarco pirata. ¿El jueves de semana que viene? Todo el pueblo, más toda la gente que viene de fuera, van con El año pistola, que viene. van con pistola de agua Y lo reventáis, ¿eh? y nos reventamos Premia del Mal, mola un huevo. Sí. Yo lo puedo Es ver, divertidísimo. Y entonces, bueno, a los piratas y toda la semana el pueblo es un caos, digamos. Y después los echaban y te vuelve a la normalidad. O sea, digamos, las fiestas tiene todo una especie de historia también. Tiene todo un desarrollo histórico, un trasfondo histórico, digamos. No histórico, sino de narrativo, ¿no? O sea, cuando llega el primer día, son los piratas que desembarcan. Y entonces, todos los días que son las fiestas, sería como los días del caos, porque Y gobiernan los acaba piratas. con lo que sea. Y acaba cuando los expulsan, entonces vuelve a la normalidad, ¿no? En San Cristóbal. Y Hablábamos de heavy metal. heavy metal. Te gusta hablar de premiar y se te ha ido. Se me ha ido. Te gusta demasiado premiar. No te vayas a premiar. Sí. Y el heavy metal. Bueno, el heavy metal eso, que sí. Que No, pero que el libro me tiene gusta, ese... tiene algunas cosillas ya. Lo he visto, es importante. La cinta del Super Pop, que por un lado había Bon Jovi, por el otro Europe. Joder. Eso era medio heavy en esa época, Sí, tío. eso- Que llegó el pelo largo Bon Jovi. Eso era más heavy que llegó la Super Pop, ¿no? En su Era glam, momento. tío. Hostia, Bon Jovi con el pelo largo. Pero sí, bueno, lo que vais a encontrar va a ser eso. Mm. Ya un poco grabando. y ¿Preguntas? No, bueno, yo pensaba en el tema de los 80. ¿Todo lo que cuentas, todo es de recuerdos o has tenido que... ¿Cómo te documentas de los 80? Vale, pues había Porque muchos yo recuerdos. he sido niña en esa época y ahora digo, ostras, tendría que hacer un esfuerzo de cosas que me acuerdo, pero otras diría, hostia, ¿cómo me...? Me acuerdo de eso, de ir de pequeña ahí, de un montón de cosas, de chavales de mi barrio que se murieron en los 90 por sobredosis y yo era pequeña, se ha muerto el tal, ostras. Me acuerdo de cosas, pero me costaría mucho ahora deciros, ¿cómo lo ordenas, no? ¿Lo Claro. recuerdas?
Sí, sí, es un poco las dos cosas que tú has dicho. Habían cosas que son de memoria, digamos, ¿no? De mis recuerdos, ¿no? Infancia, la carabela, lo del parque de atracciones, toda la fábrica de Olivetti. Y otras, pues, Wikipedia, por ejemplo, porque no tenía mucho tiempo. Y entonces con la Wikipedia, artículos del periódico que lo pones en internet, tal, no sé qué, la modelo. Y entonces ves la modelo, tal, no sé qué, busca. ¿Quién es el director de la época? Tal, no sé qué. Y ves artículos. Además, como es una época, ya decía que ahora se cumplen 30, 35 años de muchas de estas cosas, van saliendo muchos artículos en el periódico, La Vanguardia. Me bajé también el ABUI, que te lo puedes bajar gratuito. Me bajé unos 10 días del ABUI, que son los días de la novela. Entonces lo iba mirando, ¿no? Entonces, hostia, pues la novela empieza un lunes, que es el lunes que empezaba una huelga de gasolineras. Entonces esto pues lo podía aprovechar, ¿no? Hostia, aprovecho esto, la huelga. Después hay un día, segundo o tercer día, el Felipe González convoca elecciones, ¿no? Vas aprovechando todo eso. Básicamente, ya te digo, tenía muy poco tiempo para escribir la novela, entonces cogí lo que eran eso, los periódicos por internet, Wikipedia y algún articulillo. Poco fue con testimonios, digamos, de la época, pues no tenía tiempo. En aquella época vivía en Arenys, no conocía a mucha gente ahí. Y no tenía tiempo ahora de ir a buscarme libros, ¿no? Que esa es otra de las cosas, que también lo hablé en una charla, el cliché ese del que hace novelas históricas. Yo para escribir mi novela del Titanic me he estado 3 años leyéndome todo, como hasta el último, como en el último tornillo, y todos te dicen lo mismo, que han hecho un máster. Te quita las ganas de leerlo, es como pedante de mierda. Sí. A mí me da Suena aburrimiento eso. A mí se me da sensaciones como, pues vete a estudiar. En el cuarto milenio trae, para promocionar autores, trae escritores que toquen algún tema quizá medio misterio o cosas así. Entonces, todos le dicen lo mismo. Sí, yo para hacer el Titán, no, yo por lo de la estación de Canfrán cogí los archivos que me encontré por ahí y sé que lo construyó la última piedra y no sé qué. Y todos resulta que para escribir una puta novela han tenido que hacer 2 másters. ¿Sabes? Va, tío, pírate, hombre. Pírate. Entonces, lo que medio te sabía, lo que pudiste encontrar y lo que dices tú como es fantástico, lo que te inventas y ya está. Pues tampoco... ¿Qué? Sí, que tampoco... Es que yo creo que es un cliché, que seguro que habrá algún loco que tiene que mirarse hasta... Pero porque a él le apetecerá y ya Claro. está, pero encima no te eches flores. Pero todos los escritores de narrativa histórica tienen que... O sea, yo qué sé, los cátaros, los templarios, Sí, estuve ahí, me leí todos los libros de los cátaros, las fuentes, me fui a Montsegur, a ver... Bueno. Hacía falta, ¿no? Bien, pero eso bien. Sí, si quieres leer un libro de historia, pues te compras un libro de historia, no Ahí una está. ficción, ¿no? Si quieres leer ficción... Que está bien, ¿no? Documentarse y Sí, eso, pero llega un momento que también... pero hay unos Pero una clichés. cosa es documentarse y otra cosa es aprenderte de memoria todo lo sucedido para poder escribirlo al milímetro. Es que para eso me leo otros libros, Claro. otras historias y no la novela. Las novelas Y yo creo que además no todos novelas serán históricas. verdad. Yo creo que ya es un cliché que todos usan. Claro, pero... El que lo haga y el que no. Es decir, ¿qué lo he hecho? Mira, a Ender tampoco le gusta No esto. le gusta ese tipo de documentación tan... No, o sea, ahora están las novelas históricas, que eso la lees y sí que es al 100% con un personaje inventado que está por ahí y es como el hilo conductor de todo. Bueno, pues vale, pero una novela de ficción o una novela de fantasía con historia y tal. Pues que quería que cuadrara, que el personaje andaba por aquí y había una farola que... ¿Sabes? O sea, Pero es que así estropeas un poco la Sí, historia tampoco. yo lo que te digo es que tampoco me lo creo que o sea, todos lo dicen, pero no creo que todos lo hagan. Pero es que algunos se creen que al decir esto, pues como que le da un poco Claro. más de estatus, un poco más de... Pues, de caché. que hay gente que sí que le gusta de esa forma, pero me parece que aquí no nos parece Aquí, bien. bueno. Yo te digo, pues si quieres saber historia, pues eso, te compras un manual de Claro, historia. Ya te está. compras un libro de historia. Te compras varios porque uno dirá una cosa. Y el Yo el otro día no, otra. claro. Y no sé, ¿qué más te puedo preguntar? No sé, yo creo que ya me has hablado Y bastante. yo... Sí, Una ¿no? Sí. última pregunta. No, pregúntate lo que quieras. sí. Yo tengo tu libro. Bueno, no me lo he leído aún y no te lo he pagado, que hoy te lo voy a pagar. Ah, Sí. Está grabando, pero bueno, gracias, Maite. vale. Bueno, ya queda constancia Maite que Doñágueda, hoy ¿no? voy a pagarlo. Sí, lo cogimos en Montblanc. Ah, mira qué bien. Sí.
Y vale, yo tengo la sensación, porque me atrae mucho todo el tema de los 80 y tal, no sé si soy una nostálgica o no, no sé, tampoco es eso, ¿eh? Tampoco me gusta que la gente viva en el pasado, ¿no? Pero Yo soy un poco nostálgico, ¿eh? Si no, No, creo sí, que tampoco me lo atrae, habría me Te he atrae. hecho. preguntado antes que por qué lo ha puesto en Sí, esa época sí. cuando... Y es porque le apetecía escribir sobre esa época y porque le influenció mucho y porque Sí, quería- en parte viene condicionado por aquello del cuarto milenio, Sí. pero sí es Por verdad, algo- que ¿De todo dónde es- viene el tercer sello? Eso no se que sabe. todo lo que es de la niñez, pues, no sé, pues, sí, y la pregunta va por otro lado. Es una novela fantástica, de género un poco fantástico, ¿no? ¿O no? tiene parte, o sea, empieza como muy costumbrista Mm, y más de investigación, más normal, y después empieza a tener unos toques de terror fantástico, muy en la línea de lo que hablamos antes, lo sin nombre, la película. mm. Me está entrando unas ganas de verla, de tanto hablar de ella, ¿eh? A mí es que me gustó mucho esa película de terror que hicieron a finales de los 90 en España, en Cataluña, digamos. Se hicieron buenas películas y la estética y todo me gustó mucho. Y entonces sí tiene ese toque de terror fantástico. Incluso te voy a decir que, por ejemplo, al Silent Hill, a la saga de Silent Hill de los videojuegos. Pero ha quedado menos fantástico Mm, de lo que yo en un principio iba a hacer. Ha quedado todo más realista. mm. Pero bueno, ya Te lo dejaste veré. llevar también por la historia. es lo Sí, que te pedí. la pregunta era un poco por el rollo, que yo, por ejemplo, yo no soy lectora de fantástica, ¿no? Estoy en un buen sitio para ello, siendo no lectora de... ya, No, ahora empezaré. Ahora. Luego te zurramos al final. Pero que transmite la novela que tiene bastante componente realista, de realismo y que apetece leerla. Sí, la verdad es que sí, hay mucho sol y sombra, mucha Me rambla. apetece un montón, o sea, es Hay mu- súper llamativo. Hay mucha rambla, mucho sol y sombra. Sí. Y después sí tiene unos toques que sobre todo en el fin de semana, que tiene ese punto, ¿no?, de terror fantástico que yo quería, ¿no?, de Cliff Barker, Ramsey Campbell, el Silent Hill, pero que ha quedado realmente más difuminado y incluso a la gente le gusta porque bueno, Hablas unas referencias muy oscuras de ciudades hechas polvo, de mucha oscuridad, de gente malrollera, que en esa época igual te ibas por el gótico y es que era eso. era eso. Porque las calles de Silent Hill, yo he jugado a los dos primeros solamente, pero es que cuando está jodido es como todo jodido, todo roto, tal, y el gótico ahora mismo te pasa sin sigue Iba a ser muy así, En esa ¿eh? época es que es el... Iba a ser muy Silent Hill, después ya no lo es tanto, pero tiene lo que tú dices, ese toque eso de la nostalgia de la niñez, del costumbrismo, o sea, es una historia normal, digamos, que es muy realista en el sentido de eso, los dos policías que van por los bares, van por las plazas, van investigando, van dando un par de tortas, tal, no sé qué. Después también están sus historias personales en casa, sobre todo la de Aguirre, que es el protagonista. Ahí, digamos, a lo largo, como son 7 días, 7, 8 días, por el día es la investigación, después cuando vuelve a casa es la otra historia, que es la historia de él y su familia, ¿no? Al final de cada día es otra trama, ¿no? Al igual que nos pasa a nosotros en la vida, ¿no? Tienes tu curro y eso, cuando vuelves a casa Sí. tienes otra movida, que es la de tu familia. Igual así entiendes también cómo actúas en el trabajo, claro. Claro. Entonces esto pues eso, muy costumbrista al principio y después pues ya al fin llega el despipor. Despipor, no puedo decir mucho más sobre eso. Pero es atractiva, a mí me parece muy atractiva esta imagen, que era de una postal, antes lo decía Gonzalo, de una postal de los años 50, de una editorial que hacía postales en Barcelona, los Cerkowitz, una nisaga de estas de postaleros. ¿Se dice postaleros? ¿Los que hacen postales? Mola. Sí. Postaleros. Postaleros, Y ya está. la coloreó. Entonces la vi por internet, porque claro, la historia empieza aquí en la Carabela. Busqué en el Google, busqué fotos de Carabela y Colón. Y todas eran postales de esa, pues la Barcelona con mucha luz, mucho color, el día soleado. Pero Y esta es sucio. este cielo tenebroso. Sí, sí. Tal, y uy, esto ha de ser la portada de mi libro. Esto Estuve a punto de sucio, decir, bueno, ya la cuela aquí, si me denuncian, que me denuncian. Pero contacté con los del Cerkowitz y que, bueno, una gente muy agradable, fue muy fácil tratar con ellos, se portaron muy bien y me permitieron, bueno, mediante un pago que no fue muy caro, me permitieron usarla como portada. Pues ha valido la pena, porque de verdad que la ves y haces, ya, ¿sabes? Te quedas muy pillado.
me gusta, ¿no? Este cielo así tenebroso es un poco, pues eso, la Barcelona Oscura, pues si pone una historia de una novela negra y terror fantástico y pones ahí la carabela con todo el sol ahí, Ya, y queda- el cielo soleado de Barcelona, y, Si ves al cadáver y casi te entran ganas de aplaudir. Que se ha muerto alguien. No, es sucio, es feo, ¿no? Es como... eso, es Silent Hill un Está poco, guay. ¿no? Esa, ¿no? Sí, De de la una del tormenta, ¿no? Está guay, ¿No? está Siempre guay. piensas en... Ah, pues está muy guapo. Después hablando decías de los 80 y de la documentación, justo ese mismo año, bueno, el año que escribí, el año pasado, perdón, había, no sé cómo fue que vi un documental que corría por el YouTube, que es antiguo, es del 82, así, que son los jóvenes del barrio. Es un documental que hizo ¿cómo se dice? Uno de servicios sociales o algo así, un educador social, Sí. que trabajaba en Cañellas, hizo un documental propio de cómo era el barrio de Cañellas, el polígono ese Cañellas, en el 80, ¿no? En el 82 cómo era el polígono, entonces hablaba con todos los niños, con los chavales, los adolescentes. Y por eso hay parte de la novela que pasa ahí en Cañellas. Porque dije, hostia, esto tiene que pasar en Cañellas. Porque ya lo veías. ¿Ves una guardería? Los niños debía ser de este color, iban desnudos. Hoy en día, que bebitos irían desnudos. Hostia, No. la de denuncia, la Bueno, de... madre mía, sí. Yo no digo que esté bien o mal, ¿eh? No, bueno. No, Pero que, ya que era un cualquier- mundo en el Cualquier que... cosa ya se critica y ya está. Era una época en que estas cosas no se contemplaban. Sí, no sé qué pasa. Entonces, pues veían los bebitos, bueno, no sé bebitos, pero veían niños de 3, 4 años y en pleno verano, pues en la guardería estaban desnudos. Porque esto son cosas que se veían antes y ahora no se ven. Claro. ¿No? Ves todo de descampado, los niños ahí jugando a fútbol. Bueno, una barriada que no estaba nada... O sea, no estaba pavimentada, estaba abandonada. Estaba la construcción de las rondas, que era lo que los separaba de la ciudad. Y bueno, y aparte de eso, el tema de las drogas, de la delincuencia. Y dije, Cañellas tiene que salir. Lo recomiendo, ¿eh? Está muy bien ver ese documental. Sí, ¿Cómo diría? Como un reflejo de esos 80 que ya no existen, de esa Barcelona que no existe. Os lo recomiendo, muy muy bueno. De eso. Incluso el vocabulario, ¿no? La cárcel era el talego, era el maco. Hostia, así es que no llega lo de Maco, en los 80 se usaba una jerga que después se maco, perdió. tío. El maquín, el maco, el tronco, que la peña se chute acá, no, que haga lo que quiera. Bueno, eso. Hay un niño ahí de 10 años ahí cantando heroína o una tipo así de... No, dice heroína es lo que tú quieres, guarra. Es un niño. Un niño de 9 años gitanillo ahí. O sea, te va a ver este documental. Es buenísimo, pero claro, ver niños de 12, 13, 14 años, que a lo mejor también lo hacen, todos fumando porros y tal. Ya, pero no Sí, tiene yo quiero decir que... Pero el regustillo ese No no voy a lo decir qué tendrá. barrio porque está grabando, ya luego te lo digo. Hay algún barrio de Barcelona que está volviendo a los 80, a Sí, pasos ¿no? agigantados. No está volviendo mucho, y lo dicen, ¿no? Que la heroína está volviendo en muchos sitios, incluso en Estados Unidos también ha vuelto. Efectivamente, sí. Aquí Sí, también nos alguna dicen cosa. que está volviendo. Claro, yo tampoco me dedico a este tema y son cosas que mejor ves en los periódicos. No, pero te llegan directamente y dices, pues... Y bueno, violencia y tema de drogas. O sea, en los 90 también hubo hace 10 años y lo seguirá habiendo en Sí. este y en la siguiente. Pero bueno, se ven las cosas de cómo vestían, de cómo todo es diferente. Pues no sé, ¿qué más? Ay, te está hablando, ¿eh? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo va esto? ¿Qué ves? Voy a hacer una cerveza. Las 9 menos cuarto. ¿No hay unos cuatro? ¿Una cerveza? Una cerveza. Sí, no sé, Yo o creo que una cerveza, ¿no? Terminando. con una cerveza podemos terminar. Pues... Muchas gracias Gracias a ti, Manuel. por escribir esta novela que